Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Padre, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Restaurados y hemos dicho una y otra vez que estamos haciendo una combinación entre Restaurados y Jesús en mi casa. Estamos trabajando con el apóstol Pablo, la experiencia de Pablo con Jesús, cómo el encuentro de Jesús con Pablo lo restauró. El Santo Espíritu vino y cambió la vida de Pablo. El Espíritu Santo vino y le cambió el sentido a la vida de Pablo. Ahora tomó el rumbo, el sentido hacia Jesús. Por tal razón, en todas sus epístolas, el centro de su teología es la frase en Cristo. Cuando el Señor Jesús se encontró con Pablo en la ciudad de Damasco, luego Pablo recibió toda su instrucción en Arabia, 3 años recibiendo la instrucción de Jesús. Él dice que el evangelio que predica no lo recibió de ningún hombre, sino que lo recibió del Señor. Por tanto, cuando usted estudia a Pablo, debe poner mucho cuidado a lo que Pablo dice. Pablo también nos refiere, nos declara, nos aclara que en el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4, recibe el evangelio por tradición doctrinal. Él dice en Gálatas capítulo 1, versículo 11 hasta el versículo 15, que él vino a Jerusalén y habló con Pedro por 15 días, y Pedro le entregó el evangelio por tradición doctrinal, el evangelio que predicó Jesús. Pablo presenta el evangelio por revelación, el evangelio que Cristo le presentó a él, que Cristo le mostró. Cuando leemos las cartas de Pablo, especialmente el libro de los Romanos, descubrimos más de cerca lo que Pablo está diciendo con la frase en Cristo. En toda la Biblia, el mejor manual para explicar la salvación, para explicar el evangelio, es el libro de Romanos. Cuando usted estudia el libro de Romanos, cuando se aprende la carta, cuando la analiza, cuando la profundiza, entonces entra a un mundo maravilloso de conocimiento acerca de la persona de Jesús. Sin embargo, es bueno saber que Romanos viene después de Gálatas. La situación que se dio en Galacia, Pablo no quiere que ocurra en Roma, por tal razón escribe la carta a los romanos. Si usted quiere tener una idea clara en lo que había en la mente de Pablo, lea Gálatas, lea Romanos y lea también el libro de los Hebreos. El centro, el eje de todo aquello es Cristo Jesús. Debemos recordar que la predicación, toda predicación debe ser bíblica, cristocéntrica y contemporánea. La cristología del bautismo, segunda parte, debe ser el tema presentado hoy. Sin embargo, debemos saber que la teología del bautismo, en las cartas de Pablo, él hace un resumen muy ajustado, muy preciso en el capítulo 6 del libro de Romanos.
Si usted lee el capítulo 6 del libro de Romanos y no entiende la nomenclatura del libro de Romanos, es posible que cometa algunas equivocaciones. Por ejemplo, cualquier parte del libro de Romanos que usted lea debe saber qué es lo que está leyendo. O usted está leyendo la introducción, o usted está leyendo la conclusión, o usted está leyendo el asique de la condenación, o el asique de la justificación, o el asique de la certeza, la seguridad de la salvación, o está leyendo el asique de la misericordia, o está leyendo el asique de la vida práctica. Si usted no sabe qué parte del libro está leyendo, es posible que saque conclusiones equivocadas. Por tal razón, se hace de rigor que veamos a grosso modo un vistazo, un pantallazo del libro para tener una idea más clara del capítulo 6. En el capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo explica en qué consiste la teología del bautismo. Y al final de ese capítulo, los versículos 11 al 14, presenta su propia experiencia. Es maravilloso lo que Pablo dice acerca del bautismo. Pero cuando usted lee el libro, descubre que hay una palabra que aparece una y otra y otra y otra vez. Por ejemplo, Romanos capítulo 6. Vamos a ver esta palabra. Romanos capítulo número 6. La palabra es muerte, muerto, murió, ha muerto. Y el capítulo 6 repite una y otra vez esta espantosa palabra. Dice en el capítulo 6, versículo 3, muerte. Y si usted sigue leyendo en el capítulo 6, versículo 4, dice muerte, dice muertos. En el versículo 5, muerte. Sigue diciendo el versículo 7, muerto. El versículo 8, morimos. El versículo 9, muertos, muerte, la muerte. En el versículo 10, murió. En el 11, muertos. En el versículo 13, muertos. ¿Por qué tanto la palabra muerte? ¿Qué es lo que él quiere decir? ¿Qué tiene que ver el bautismo con la muerte? ¿Por qué tan importante la muerte era para Pablo que la repito una y otra vez en el capítulo 6? Si ustedes están listos, vamos a hacer una pequeña prueba de su capacidad de memorizar. Veamos cuán poderosa es su mente y ver cuánto es capaz de asimilar en poco tiempo. ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos a hacer una prueba y a ver cuánto usted es capaz de grabar en poco tiempo. ¿Están listos? ¿Seguro que están listos? La mente es tan poderosa, Dios la creó tan poderosa que todavía el ser humano no logra entender o comprender la capacidad que tiene en su mente. Triste y lamentablemente, preferimos escribir y no fortalecer la mente. Mire usted lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Vamos rapidito. 1 Corintios capítulo 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 9. ¿Cómo dice el verso 9? Antes bien, como está escrito, ¿qué cosa? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué dice el versículo 10? Pero Dios, ¿qué cosa? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Aún qué cosa? Lo profundo de Dios. ¿Lo reveló Dios o no lo reveló? A ver, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que Dios reveló? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombre. ¿Quién la dio a conocer? El Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Cuando usted estudia la Biblia, hay un pensamiento en uno de nuestros libros que dice, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. El cerebro no tiene límite para aprender. ¿Es correcto o no es correcto? Usted puede todos los días aprender algo nuevo. Dios creó el cerebro para que se haga perfectible. Mientras más se estudia la Biblia, mientras más se llena de la Biblia, mientras más se sumerge en la Biblia,
más descubre, más aprende, más conoce, comprende y entiende a Dios. Las criaturas del universo se gozan en conocer a Dios. El universo entero está ocupado en conocer más a Dios. Y en la tierra, Dios hizo una excepción ante todo el universo que ha dejado asombrado a todo el universo. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Recuerde, estamos trabajando con la serie Restaurados, enfocados en la serie Jesús en mi casa. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Cómo dice? Colosenses 2, 2, 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, ¿qué dice ahora? Todas las riquezas, ¿de qué cosa dice? De pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué cosa? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Necesitamos conocer, comprender y entender la teología del bautismo. Necesitamos enfocarnos hoy en el capítulo 6 del libro de Romanos, pero necesitamos imperiosamente tener una idea clara de Romanos, dónde aparece el capítulo 6, a qué sección del libro pertenece. Cuando usted lee el libro de Romanos y lo toma en la mano y lee el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 17, usted está leyendo la introducción del libro. Es bueno que su cerebro sepa que esa es la introducción. ¿Por qué y para qué? Porque Pablo introduce todo lo que viene después. La palabra clave del libro de Romanos es la palabra justicia. Cuando usted sigue leyendo el libro y lee el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, está leyendo una sección que se llama el así que de la condenación. Todo lo que leerá en esa sección es que los judíos y los gentiles están condenados, que todos los seres humanos son pecadores y están condenados, que no hay nadie que haga lo bueno, que todos se dañaron, que todos están completamente dañados. Si usted se queda en esa sección, se deprime. Si usted se queda en esa sección solo y solo predica esa sección, usted se convierte en un problema serio. El así que de la condenación. Cuando usted termina esa sección y comienza en el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21, entra una sección completamente distinta. Se llama el así que de la justificación. Entonces usted ve que en Cristo se manifiesta la justicia de Dios. Entonces usted ve que a través de Cristo Dios nos da la justificación, la redención y la propiciación. Usted entonces conoce, comprende y entiende que Dios venció el pecado en cualquier terreno. Número 1, venció el pecado, redención en el mercado de esclavos. Cristo nos compró con su propia sangre. Cristo venció justificación en la corte, en el tribunal. Cristo pagó, por tal razón puede declararnos justos porque Él pagó el precio del pecado. Propiciación, Cristo triunfó en el templo. Cristo es el Cordero de Dios que carga, que lleva el pecado del mundo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, estaremos, tengo entendido, en el mes de noviembre, cada miércoles estaremos aquí y hablaremos acerca de estos menesteres. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos, dice el apóstol Pablo. Despertad. Hablaremos de esa serie. Agradezco la invitación del pastor y del anciano Aníbal que nos han invitado para participar o para estudiar esto. Ahí vamos a estudiar un poquito más del libro de Romanos. Le pregunto, hasta este momento, ¿es interesante Romanos o no es interesante? Escuche ahora con cuidado. Pablo sigue escribiendo la carta a los romanos que envía con una diaconisa llamada Febe desde Corinto. Y le envía la carta como una alerta para que no caigan en lo que cayeron los Gálatas. La siguiente sección, el así que de la certeza o seguridad de la salvación, Romanos capítulo 6, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, el apóstol Pablo nos dice que la salvación está asegurada, garantizada en Cristo Jesús. Y en esa parte aparece el capítulo 6,
que explica la teología del bautismo. Es una cosa hermosa y maravillosa. Y veremos un poquito de esto en algún momento. Ahora bien, mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La certeza, la seguridad, la garantía del Evangelio, la garantía de la salvación es Cristo Jesús. Cristo es el Evangelio, Cristo es la salvación, Cristo es todo y en todo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pablo hace un paréntesis en el libro de Romanos, en los capítulos 9, 10 y 11. Hace un paréntesis que se puede llamar el asique de la misericordia. Cómo Dios tiene, cómo Dios tuvo, cómo Dios ha tenido misericordia con el pueblo judío. En el capítulo número 10 aparece una declaración muy interesante con relación a la misericordia, pero bueno, ya será objeto de estudio en otro momento. Finalmente, la última parte del libro, antes de la conclusión, Romanos capítulo 12, versículo 1, hasta Romanos capítulo 15, versículo 16, se conoce como el asique de la vida práctica. Si usted conoció a Jesús, si usted recibió a Jesús, si aceptó la salvación, si recibió el Espíritu Santo, si ahora vive en Cristo Jesús, su vida tiene que mostrar que usted es una nueva persona. En su vida tiene que decirle a la gente, a los hombres, a los ángeles, al universo, que usted es una nueva persona en Cristo. Porque si su vida práctica no muestra eso, usted está en serios problemas. Allí aparecen declaraciones interesantísimas. Por ejemplo, en el versículo número 2 del capítulo 12, ¿le parece bien si lo leemos? Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué dice Romanos 12, 2? No os conforméis, ¿cómo dice? No os conforméis a este siglo, sino, ¿qué cosa? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios como agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Una traducción un poquito más libre diría, no se acomoden al mundo. Una traducción un poquito más violenta diría, no se sometan al mundo. Y una declaración violenta diría, no sean mundanos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 21. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien, ¿qué cosa? El mal. Y allí aparecen textos hermosísimos, y no sé si estoy promoviendo lo del mes de noviembre, y si lo estoy haciendo bien, pues lo estoy haciendo. En noviembre vamos a ver los otros textos que son una belleza. Así que manténgase en línea, manténgase en la onda. Capítulo 15, versículo 17 hasta el capítulo 16, versículo 27, es la conclusión. Al final del libro aparece una palabra interesante, la palabra misterio. Capítulo 16, versículo 25, ¿cómo dice el verso 25? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿En qué consiste ese misterio? Lo veremos en noviembre. Pienso que hicimos una buena promoción de noviembre, ¿no? Muy bien, ¿qué les parece si el tiempo que nos queda lo dedicamos al capítulo 6 del libro de Romanos? Vamos a Romanos capítulo 6. Ahora sabemos que Romanos capítulo 6 pertenece a la sección que se conoce como certeza y seguridad de la salvación. Y el capítulo 6, 7 y 8 componen esos tres capítulos que nos hablan de la certeza, la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Pero en el capítulo 6 Pablo presenta la teología del bautismo. Mire lo que dice el versículo número 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Romanos 6, 3. ¿Cómo dice? Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿Cómo dice? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué dice Pablo? En su muerte. Ponga cuidado porque mire cómo comienza el capítulo. Versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la respuesta? De ninguna manera. Jamás. Ni que estemos locos. Jamás volvamos al pecado. Si usted es una persona cristiana, se supone que usted no tiene nada que ver con el pecado.
Si usted es una persona cristiana, se supone, se espera que usted salió de esa vorágine de vida y comenzó una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cómo se explica que usted está viviendo en Cristo y está enredado con el pecado? Pablo dice, ni loco. Si usted mira la frase en ninguna manera del versículo 2, dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted fue bautizado, usted murió la vida pasada y comenzó una vida nueva, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿O no sabéis, dice Pablo, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, ¿en qué cosa dice él? En su muerte. Cuando usted se bautiza, se supone, se espera que usted está siendo sepultado, y cuando usted sube del agua, está haciendo ¿qué cosa? Resucitando a una vida nueva. Alabado sea el nombre de Dios. Ahí hay tanta cosa hermosa que decir. Pero ya la diremos. Tenemos que atraparlo, pastor, para el mes de noviembre. Ya lo diremos. Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué dice ahora? Así también nosotros andemos, ¿en qué cosa? En vida nueva. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio consiste en tres cosas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, versículo 4. Número 1, Cristo murió conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Muerte, sepultura, resurrección. Cuando usted es bautizado y lo sumergen en el agua, es un símbolo ¿de qué cosa? De la muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de Cristo. Cuando lo levantan, usted murió, fue sepultado, ahora nace a una vida nueva. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Una figura que usa el apóstol Pablo. Veamos otra figura. Y en esta me voy a detener un momentito porque pienso que es de rigor y es muy importante aclarar esto. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué cosa fue? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted sabe que el Señor Jesús en su predicación utilizó parábolas. Pablo usa muchas metáforas. Pablo trata de explicar las cosas profundas, espirituales, a través de acontecimientos cotidianos, para que la gente pueda conocer, comprender y entender lo que está tratando de decir. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir cuando habla de que somos crucificados con Cristo? Somos crucificados en Cristo. Cuando relaciona nuestra vida cristiana con la crucifixión, el bautismo con la crucifixión. Ponga cuidado, por favor. ¿Qué es lo que nos está diciendo de este viejo hombre? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? Ponga cuidado. Cuando una persona la condenaban a la muerte por crucifixión, se dictaba una sentencia. Se establecía un día y una hora, una fecha específica para dar muerte al crucificado. Ponga cuidado. Llegaba el día y la hora, por decir, bueno, usted lo van a crucificar el día, 25 del mes de noviembre, a las 3 de la tarde. Lo van a clavar a la cruz o lo van a amarrar a la cruz. La cuestión es que usted está condenado para ese día y esa hora. Legalmente, ese día y esa hora usted tiene que morirse. Usted legalmente estará muerto en la cruz. Llegó el día, lo tomaron a usted, lo clavaron en la cruz, lo levantaron y ahora usted está clavado en la cruz. Legalmente usted está muerto. Eso dice la sentencia. Se supone que usted va a morir en esa cruz. Pero es posible que usted pase un par de días vivo en la cruz sin morir. Pero para la ley usted está muerto. La ley dijo que usted moría ese día, lo clavaron y usted está ahí clavado muerto. Pero usted respira. Usted está muerto, pero habla. Usted está legalmente muerto, pero ahí está con los ojos abiertos.
Su viejo hombre está con los ojos abiertos. Le recomiendo y le aconsejo que se mantenga allá arriba en la cruz y que no se le ocurra bajar. Quédese tranquilo allá arriba. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy y ya no vivo, más vive. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estaba crucificado Pablo? Sí. ¿Se quedó crucificado? Sí. ¿Aceptó la crucifixión en Cristo? Sí. ¿Aceptó el bautismo? Sí. ¿Aceptó morir al mundo y vivir en Cristo? Sí. El crucificado está clavado en la cruz, legalmente está muerto, pero el tipo respira. Hay personas en el mundo cristiano que están legalmente muertos, crucificados en la cruz, y se esfuerzan tanto que se apean de la cruz. Y se lo lleva el demonio. Estése tranquilo. Lucas 9:23, ¿qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Tenía Cristo cruz? No. Murió en la cruz de Barrabás. Murió en la cruz que pertenecía a Barrabás. Y si Cristo murió en la cruz de Barrabás por amor a ti, agarre la cruz suya y deje que lo claven. Ah, no, que espérate que eso duele. Ajá, tiene que doler. ¿Cómo te crucifican sin que duele? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Oye, cuando los hermanitos de la iglesia lo quieren crucificar, el tipo empieza una protestadera. Dése quieto, compadre. Pero qué barbaridad. No importa quién sea el que te vaya a crucificar, te esté tranquilo. Si usted lo van a crucificar clavado, ¿lo suben a la cruz o no lo suben? Lo suben. Digo, lo acuestan. Usted abre los brazos y ¿qué le van a hacer a usted? Por aquí le van a enterrar un clavo para que se atraviese la madera también y usted no se salga. Un clavo con una cabeza grande, porque si lo pone aquí se desgarra y se le sale. Pero aquí en la muñeca le clavan el clavo, le rompen todos esos nervios, lo clavan a la madera para que usted no se salga. Lo están ayudando, compadre. Le clavan la otra mano, le clavan los pies y allí está usted. Entonces lo levantan y ¡pum! Lo dejan caer en el hoyo. Y ¡pran! Se le desgarra todo y un dolor, una mortificación. Entonces tranquilo, compadre. ¿No le hicieron eso a Jesús? ¿Sí o no? Oye, desde que le pinchan con el clavo empiezan a protestar. Usted va por mal camino. Tiene que estarse calladito. Deje que lo crucifiquen, porque si no lo crucifican, usted no se muere. Y si usted no se muere, pues se va a perder. Pregunto, ¿tiene sentido lo que estamos diciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es fácil que a uno lo crucifiquen? No, duele. ¿Le dolió a Jesús? Entonces, si a Jesús le dolió, a usted le va a doler también. Por eso decíamos, ay Señor, en uno de estos días decíamos las consecuencias de ser bautizado. Si a usted lo bautizan, si usted se bautiza, como dice Pablo, ponga la piel dura. En 2 de Corintios leímos las experiencias de Pablo, todo lo que le hicieron a Pablo y se mantuvo firme. Si usted decide entregarse a Jesús y decide bautizarse, prepárese que el problema viene. Y mientras más fuerte sea el problema, más cerca está Dios de usted. Qué cosa linda, alabado sea su nombre. ¿Es hermoso o no es hermoso? Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo, mas vive. ¿Quiere usted que Cristo viva en usted? Tiene que dejarse crucificar. Regla número 1, cállese la boca, no hable. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. No se defienda tanto. No se queje tanto. No proteste tanto. Cállese la boca, compadre. Pero es que eso duele, porque tiene que doler. Como te crucifican sin que duela. Ah, no, así no me gusta. Pues entonces yo no creo que lo vea en el cielo. ¿Verdad que estamos hablando claro? ¿Sí o no? Si usted está crucificado allá arriba, esté tranquilo allá arriba. ¿Y hasta cuándo es esto? Hasta que Cristo venga o hasta que usted se muera. Y esto no va a cambiar. No tiene que cambiar. El Señor prometió estar contigo y estar a tu lado. para consolarte. Alabado sea el nombre de Dios. Yo me río porque no se crea que lo mío ha sido un lecho de rosas. Ay, mamacita linda. Ay, mamá. Bueno, vamos a aterrizar. Alabado sea el nombre de Dios. Rosa linda. Ay, señores. Cuando, bendito sea Dios, cuando crucificaron a Jesús, que murió esa tarde, no lo podían creer. Era tan increíble que Cristo hubiera muerto tan rápido
que a un soldado se le ocurrió partirle el corazón para asegurarse que estaba muerto. Pero los otros dos tipos, ¿cómo estaban? Vivos. ¿Qué hicieron entonces con las piernas? Se las rompieron para que no se escaparan. Legalmente, ¿cómo estaban? Muertos. Realmente, ¿cómo estaban? Vivos. Escuche, por favor. La naturaleza mala y pecaminosa que usted heredó de su papá y su mamá está viva. Si usted no se cuida, esa cosa mala, grotesca, asquerosa y sucia y vil, sale, compadre, ay, mamacita linda, y acaba con la vida suya. Y entonces lo curioso es que ahora se hace un lobo con un manto de oveja. Mire qué tragedia. ¿No lo hizo Judas? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? Judas engañó a todos los apóstoles, pero no engañó a Jesús. Jesús sabía quién era ese pichón de demonio. Cuando usted tenga tiempo, lea en el libro del deseo de toda la gente un capítulo que se llama Judas. Y notará que cuando Cristo terminaba de predicar y se retiraba, Judas venía a contradecir lo que Cristo había dicho. Judas no permitió que el Espíritu le cambiara el corazón. Y se mantuvo ahí. Hasta el final que dijo, bueno, este tipo está muy lento, hay que darle una ayudadita. Lo voy a poner entre la espada y la pared a ver si no va a reaccionar. Y cuando Judas vio que Cristo se dejó llevar, cuando Judas vio que lo bofetearon, que le escupieron la cara, ¿qué significaba eso? No puedes ser rey. Si te escupían la cara, tú no podías ser rey. Que lo golpearon. Dice, no, espérate, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que yo he hecho? He vendido sangre inocente. ¿Y qué hizo Judas? Entregó, devolvió las 30 piezas de plata. ¿Y a dónde corrió? Corrió afuera al campo. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. El que se ahorca se muere y se pierde para siempre. El que se ahorca muere como un sentenciado, un enemigo de Dios. Lean el libro de Josué, el capítulo 9 y el capítulo 10. ¿Qué hicieron con aquellos reyes que eran enemigos de Dios? Lo ahorcaron. ¿Qué pasa con uno que muere en un madero? ¿Es un maldito de Dios? Sí, Cristo murió como un maldito de Dios, hecho por nosotros maldición. Tomó todo el peso de nuestra culpa. Yo les pregunto, ¿necesitamos conocer más a Jesús? A ver, ¿sí o no? Necesitamos conocer, comprender y entender mejor este asunto en el que nos hemos metido, este asunto de la salvación y del cristianismo. ¿Sí o no? Esta dejadez, esta flojera, esta indiferencia, esta vida tan pobre, tan barata que se vive en el mundo cristiano de hoy, es falta de conocimiento de la persona de Jesús. No es que la gente sea mala, es que no sabe. Y el que no sabe y no sabe que no sabe es un necio, húyele. Y el que no sabe y sabe que no sabe es un tonto, es un ignorante, perdón, enséñale. Y el que sabe y no sabe que sabe es un tonto, instrúyelo. Y el que sabe y sabe que sabe es un sabio, síguelo. La Biblia te puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Mi pregunta entonces, ¿necesitamos estudiar el libro de Romanos? A ver, ¿sí o no? Entonces el pastor tiene que venir en noviembre. Todos los miércoles vamos a estudiar Romanos. Permítame aterrizar y permítame hacerlo. Capítulo 6, Romanos capítulo 6. Bien, como somos por naturaleza chismosos, vamos a leer los versículos que tienen que ver con el apóstol Pablo. Versículo 6, capítulo 11 al capítulo 14. ¿Qué dice el 11? Así también, vosotros consideraos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Reine, presenta el pecado como una persona. Versículo 13, ni tampoco, ¿qué dice? Presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios, ¿cómo qué cosa dice Pablo? Como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, sí a usted. Si
Si usted sabe que tiene que bautizarse, ya no dé más vueltas. Hable con el pastor, hable con un anciano de la iglesia y haga sus arreglos y bautícese. Si usted sabe que tiene que prepararse, tiene que ser preparado o preparada para el santo bautismo, acérquese al pastor o a uno de los ancianos o a un miembro de iglesia y dígale, yo quiero prepararme para el santo bautismo. Y entonces le enseñarán a usted los principios bíblicos para que al final haga una decisión. Pero recuerde cómo empezamos esta serie. Mostramos en la Biblia cómo Pablo, en su primer encuentro con Jesús, fue bautizado por Ananías. Cómo Pedro, en el discurso de Pentecostés, bautizó 3,000 personas que oyeron ese discurso. Hablamos también cómo Lidia, la vendedora de púrpura, se bautizó con esa predicación primera de Pablo. Cómo el eunuco, aquel etíope de la reina de Candace, de África, Felipe le predicó y lo bautizó en esa primera experiencia. Cómo el carcelero de Filipo, Pablo le predicó, Pablo y Silas, y se bautizó en ese día. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, cómo aparecen 12 personas que fueron rebautizadas por Pablo. La pregunta mía es, si usted tiene que ser bautizado o bautizada, no más vueltas, arregle sus cosas con Dios. Cuando el pueblo de Israel pecó en el Antiguo Testamento, adorando un becerro, Moisés se dio cuenta que el pueblo había cometido un pecado espantoso. Ponga cuidado. Dios le dijo a Moisés, desciende, porque tu pueblo, que tú sacaste de Egipto, mira, se han descaminado, se han desenfrenado. Mi pregunta es, ¿era ese pueblo de Moisés? ¿Era de Dios? No. Mira qué cosa interesante. Mire qué interesante. ¿Cómo le dijo Dios a Moisés? Tu pueblo que tú sacaste, porque si fueran míos, no fueran tan sinvergüenzas. No harían esa cosa. ¿Cómo son mi pueblo y están adorando un becerro? ¿Entendieron? ¿Qué no me lo pusieron al becerro? Jehová. Cuando Moisés baja con las orejas calientes, le dice Josué, oigo grito de batalla. Dice, no, eso no es un grito de batalla, eso es grito de alabanza, de vagabundería. Esa gente está en la vagabundería. Y Moisés baja rabioso, furioso, incómodo. ¿Y quién está por Jehová? Y los descendientes de Leví se pusieron al lado de Moisés. Y Moisés destruyó aquel becerro que dice, santifíquense en su propia familia. Los tipos bajaron y empezaron a matar gente, compadre. Después que Moisés limpió el campamento, ponga cuidado, sube al monte. Moisés sube sabiendo con quién está tratando. Jehová es muy bueno, misericordioso, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que en su presencia, en su vida, le va a dar su pago, compadre. Moisés sabe eso y dice, yo sé que ahorita este campamento va a arder por todas las partes y yo voy a acabar con esta gente. Y Moisés se le presenta a Dios, cosa linda, mamá. Y le dice, Señor, y papá Dios muy tranquilo y paciente, dice, dime mi negro, mira, este pueblo ha cometido un gran pecado, pero yo te ruego que lo perdones. La palabra perdones, que le perdone, es una palabra muy complicada. En español la leemos muy suave, muy dulce, pero cuando usted le busca el sentido, el significado de esa palabra, usted se espanta lo que Moisés está pidiendo. Escuche, por favor. Que perdone al pueblo, y Moisés le da un ultimátum a Dios. Salida, mamá. Y si no, o sea, si no lo va a perdonar, entonces bórrame de tu libro que has escrito, cosa linda, papá. Eso como esos chiquitines, mi negro lindo. Mira, papá Dios, mirando al negro está así y riéndose. A la chiquita de mi casa, cuando era pequeñita, yo le decía mi gran amor. Y era mi gran amor, y ella se lo creía, mi gran amor, mi negro linda, vasita linda. Y un día me quiso chantajear, viene y me dice, que yo quiero que tú me des tal cosa. Sí, sí. Y si no, bueno, si no me lo das, ya yo no voy a ser tu gran amor, negra linda. No, espérate, Ariel, no, yo quiero que tú sigas siendo mi gran amor. Cosa linda de la Moisés viene como un chiquitín. Ya tú sabes, es cosa linda, papá. Y Dios le dice, mira mi negrito, al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Amigo, amiga, asegúrese que usted está caminando con el Señor. No crea que lo va a engañar. A Dios nadie lo puede engañar. Por eso, si usted ha sido bautizado o bautizada, es importante
que todos los días se rinda a Dios para que Dios haga con usted, en usted y por usted lo que Dios sabe hacer. ¿Quiere usted rendirse a Dios? ¿Acepta rendir toda su vida, todo su ser a Dios? Quiero terminar con esta pregunta. ¿Reconocemos, hermanos y hermanas, que necesitamos de la presencia del Espíritu en nuestra vida para ser restaurados y restauradas? Levanta la mano diciendo que sí. Número 1. Número 2. ¿Existen o no existen en nuestro medio personas que una vez caminaron con el Señor, pero se separaron y se alejaron y ahora tienen que regresar otra vez a la casa del Padre como el hijo pródigo? ¿Existen o no existen? ¿Creen ustedes que esas personas deben regresar ya a la casa del Padre? ¿Cuántos lo creen así? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien. Número 3. ¿Creen ustedes que este es un tiempo de evangelismo para que las almas tomen la decisión y se entreguen a Jesús, reciban el santo bautismo para que sus nombres se registren en el libro de la vida y tengan derecho de entrada en el reino de los cielos? ¿Usted lo cree así también? ¿Puede levantar su mano diciendo que sí? Muy bien. Si usted pertenece a uno de esos 3 grupos, le voy a pedir que se ponga en pie conmigo y terminemos con una oración. Estamos conscientes de que la salvación es solo y exclusivamente a través de Cristo Jesús. Usted no puede salvarse a usted mismo. Cristo es la salvación, Cristo es el Evangelio. El santo bautismo nos conecta con Dios y nos da el derecho legal espiritual de recibir la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. El santo bautismo dice que morimos al pecado, a la maldad, al viejo hombre. El santo bautismo dice cuando subimos del agua que comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora oremos a Dios. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por los hermanos y hermanas que han reconocido públicamente un cambio, una restauración de su vida espiritual. Rogamos que el Santo Espíritu venga y trabaje en cada uno de nosotros, transformándonos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Oramos también, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que una vez caminaron con usted, pero se alejaron, se retiraron, y ahora reconocen que tienen que regresar otra vez, como lo hizo el hijo pródigo. Querido Padre, rogamos que, como al hijo pródigo de la parábola, usted le reciba con los brazos abiertos, siendo que usted es el Padre misericordioso. Y número 3, rogamos, Dios, que el Espíritu Santo siga convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a todos aquellos y aquellas que están en el valle de la decisión. Que el Santo Espíritu con la espada bendita, su santa palabra, rompa las cadenas que pesan sobre esos amigos y amigas y puedan hablar con el pastor o con los ancianos para hacer los arreglos necesarios y pronto, a través del santo bautismo, alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús y sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.